Ralph Koenig estaba sentado solo en su despacho, en lo alto de Frankfurt. Las ventanas se extendían a lo largo de toda la pared, ofreciendo una vista panorámica del mundo que tenía debajo, un mar de luces parpadeantes, el zumbido constante de la vida y un mundo que nunca parecía ralentizarse. Los edificios resplandecían a la luz del atardecer, con sus líneas elegantes y modernas como testimonio de la riqueza y el poder de la ciudad. Y sin embargo, a pesar de la belleza de la vista, Ralph sentía una pesadez en el pecho que las brillantes luces de abajo nunca podrían borrar. Tenía todo lo que podía desear, éxito, dinero, reconocimiento, pero nada de ello llenaba el vacío que se había instalado en su alma. Respiró hondo y cogió la pequeña y desgastada fotografía que había sobre la mesa. Era de una mujer joven, con sus rizos rubios enmarcando un rostro que irradiaba calidez. Una sonrisa que una vez hizo que todo pareciera posible y que todas las preocupaciones parecieran insignificantes. Hacía tiempo que la fotografía había perdido su brillo y los bordes estaban amarillentos por el paso del tiempo. La miró fijamente, sintiendo que se le oprimía el pecho. ¿Nadine? Ese nombre por sí solo era suficiente para que todo volviera a su memoria, como un torrente de recuerdos que nunca se desvanecían. Era el amor de su vida, la mujer con la que creía que viviría toda su vida. Pero eso fue antes del accidente. Antes de que le dijeran que estaba muerta. 23 años. 23 años habían pasado desde aquel fatídico día en que sonó la llamada. Le dijeron que había habido un accidente, que se había estrellado un autobús. No quedaba nada de ella, solo restos carbonizados. Los médicos, la policía, todos decían que nadie podría haber sobrevivido. Y él les creyó. Llevaba tanto tiempo creyendo que se había ido que tenía el corazón destrozado. La verdad era más cruel que la mentira. Le dijeron que siguiera adelante. Que lo dejara ir. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Lo había intentado, Dios, como lo había intentado, pero Nadine había dejado una cicatriz indeleble en su corazón que ni la riqueza ni el éxito podrían borrar. Había conseguido todo lo que había soñado. Había construido un imperio, amasado riquezas incalculables, vivido en mansiones, viajado por todo el mundo. Pero nada de eso importaba. Nada de eso podía reemplazar lo que realmente había perdido, a ella. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un silencioso golpe en la puerta. Era su ayudante Marcus, que entró con su rapidez habitual. Señor Koenig, su vuelo a Múnich sale dentro de 2 horas. ¿Le traigo un coche? Preguntó con su habitual tono alegre. Ralph asintió ligeramente, obligándose a sonreír. Sí, gracias, Marcus. Estaré listo. El ayudante asintió y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Ralph se levantó lentamente, amasándose los hombros agarrotados. Otro viaje de negocios. Otra reunión, otra habitación de hotel estéril, otra cena a solas. Hacía tiempo que la rutina se había convertido en una repetición vacía. No era en absoluto la vida que había imaginado de joven. Cuando él y Nadine habían hecho planes, soñado con el futuro. Cogió su abrigo, se lo echó sobre los hombros y la tela traqueteó. El hombre del espejo, reflejado en el cristal de su despacho, le resultaba desconocido. No reconocía los ojos cansados, el pelo gris que una vez había sido espeso y lleno de vida. El tiempo no había sido benévolo con él. Nunca lo había sido. Al salir del ascensor, trató de sacudirse la tristeza que se apoderaba de su pecho como un peso. La ciudad estaba viva, tanta gente, tantas historias, tanto movimiento. Pero nada de eso le importaba. Hacía tiempo que había dejado de sentirse parte de todo aquello. Era un hombre en una torre de cristal, observando la vida pero sin llegar a vivirla. El viaje al aeropuerto transcurre sin incidentes. Las calles de Frankfurt estaban tan concurridas como siempre, los coches tocando el claxon, los peatones apresurándose a pasar, sus vidas borrosas en la fría noche. Cuando llegó al aeropuerto, le condujeron a través del control de seguridad con una serena eficacia que reflejaba toda su vida. Ya no se sentía parte del mundo. En realidad, no. Solo realizaba acciones que le eran familiares. Cuando subió al avión, se acomodó en el asiento y miró por la ventanilla las luces parpadeantes de la ciudad. El zumbido familiar de los motores, la tranquila charla de los pasajeros a su alrededor, todo era tan ordinario. Tan predecible. Y,
sin embargo, en ese momento, sus pensamientos volvieron de nuevo a ese momento. A la última vez que la había visto. Ocurrió en un pequeño y acogedor restaurante de Múnich, donde habían estado juntos en una ocasión. Ralph decidió echar un vistazo allí antes de ir a la reunión. Algo en la naturaleza estéril e impersonal de los restaurantes de lujo que frecuentaba empezaba a aburrirle. Quería algo familiar. Algo real. El restaurante tenía el mismo aspecto de siempre. La cálida luz dorada entraba a raudales desde la calle y el aire estaba impregnado del rico olor de la carne asada y las hierbas frescas. Era un lugar tranquilo e íntimo, el tipo de sitio donde los recuerdos perduran en los rincones. Ralph casi podía oír la risa de Nadine a lo lejos, como si fuera a cruzar la puerta en cualquier momento. Se sentó a la mesa junto a la ventana, sumido en sus pensamientos, observando a la gente que pasaba fuera, ajeno a la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Fue entonces cuando ocurrió. Una voz suave irrumpió en su ensoñación. Buenas noches. ¿Qué desea? Levantó la cabeza y se le cortó la respiración. Allí estaba ella. ¿Nadine? Estaba delante de él, vestida con un sencillo uniforme de camarera y un cuaderno en la mano. Su rostro era más viejo, los años surcaban las tenues arrugas que rodeaban sus ojos y su boca. Pero sus ojos. Aquellos ojos. Eran inconfundibles. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El corazón le latía con fuerza en el pecho y, por primera vez en años, se sintió vivo. Vivo como no se había sentido desde aquel día, el día en que todo se vino abajo. Ella le miraba con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Te conozco? Preguntó, con voz suave, casi vacilante. A Ralph se le secó la garganta y su voz se convirtió en un susurro apenas audible. Nadine, suspiró, apenas dando crédito a lo que veían sus ojos. El nombre flotaba en el aire entre ellos como un hilo frágil, que les devolvía a una época que ambos creían perdida. Ella parpadeó un instante, como si intentara comprender qué rostro tenía delante. Sus labios se entreabrieron en muda pregunta, pero Ralph no podía hablar. Su corazón latía frenéticamente, sus pensamientos giraban frenéticamente en su cabeza. Lo siento, creo que te has equivocado, dijo con una nota de incertidumbre en la voz. A Ralph se le aceleró el pulso. Soy yo. Ralph. Ralph Koenig. Por un breve instante, su expresión parpadeó, como si estuviera a punto de recordar algo. Pero entonces la duda volvió, oscureciendo sus rasgos una vez más. Y. Lo siento, pero no te recuerdo. A Ralph se le encogió el corazón, pero le sostuvo la mirada con firmeza. Te habías ido, Nadine. Dijeron que habías muerto. Las palabras parecían extrañas en su lengua, como una dolorosa verdad que había arrastrado durante años. Pero estás aquí. Estás viva. Se le llenaron los ojos de lágrimas al oír sus palabras. Cerró los ojos y respiró entrecortadamente. No lo entiendo, susurró, con la voz entrecortada. No recuerdo nada. Solo la oscuridad. Y luego esta vida. A Ralph se le oprimió el pecho, pero extendió la mano y la tomó suavemente entre las suyas. Lo resolveremos juntos, susurró. Descubriremos lo que pasó. Y lo arreglaremos. Nadine lo miró, su expresión contradictoria, la confusión aún evidente, pero había algo más en él, algo tenue pero innegable. Esperanza. ¿Juntos? Preguntó en voz baja, apenas audible. Ralph asintió, una lágrima rodando por su mejilla. Sí. Juntos. Y en ese momento, en medio del caos de su mundo, Ralph sintió un atisbo de esperanza por primera vez en años. Ralph y Nadine se sentaron frente a frente en una pequeña mesa de un restaurante poco iluminado. En el aire flotaba el olor a pan recién horneado, carne asada y un ligero aroma a hierbas. Al otro lado de la ventana se oía el zumbido de la ciudad, un mundo que parecía muy alejado del frágil momento que estaban compartiendo. Nadine jugueteaba nerviosa con el borde de la servilleta, mientras sus ojos seguían escrutando el rostro de Ralph como si tratara de sacar algo de las profundidades de su memoria. Ralph no podía apartar los ojos de ella. Ahora parecía diferente, envejecida y maltratada, pero seguía siendo innegablemente la mujer que él había amado una vez.
Los rizos rubios que él recordaba habían desaparecido, sustituidos por un corte de pelo más refinado y corto, pero sus ojos, esos mismos ojos, seguían siendo los mismos. Había una tristeza silenciosa en ellos, una incertidumbre que reflejaba la suya. Ella no le recordaba, pero él lo recordaba todo de ella. Cada risa, cada palabra, cada caricia. No lo entiendo, murmuró Nadine, rompiendo el silencio. Su voz era suave, insegura. Tú, dices que nos conocíamos, pero yo no siento nada. Aquí no hay nada. Se tocó ligeramente la sien. Es como un agujero. Un vacío. Ralph se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. Nadine, me doy cuenta de que todo esto es demasiado. Pero tienes que creerme cuando te digo que nos queríamos. Nunca te olvidé, ni por un segundo. Su voz temblaba bajo el peso de la emoción, años de dolor y anhelo presionándole. Desapareciste y pensé que te habías ido para siempre. Me dijeron que habías muerto. Ella se estremeció al oír esas palabras, una sombra recorrió su rostro. La camarera se acercó con las bebidas, pero el silencio entre ellos era ensordecedor. Cuando la camarera se fue, Ralph continuó, pero su voz se hizo más baja, como si temiera romper el frágil vínculo que ya había empezado a formarse. ¿El accidente? Nadine, pensé que te había perdido. Dijeron que todos habían muerto en el accidente. No tenía ni idea de lo que te había pasado, pero me pasé años buscándote, esperando. Esperando que de alguna manera aún estuvieras viva. Nadine negó con la cabeza, aún confusa. Bajó la mirada hacia sus manos, girándolas sobre su regazo. Pero no recuerdo nada de esto. Recuerdo el destello. El choque. Y luego, la oscuridad. Todo lo que siguió fue el vacío. Y entonces me desperté y era otra persona. Ralph la observó atentamente, con el corazón roto ante la vulnerabilidad de su voz. ¿Qué quieres decir? ¿Alguien más? Quiero decir. Ella vaciló, lo miró, sus ojos buscaban su rostro como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar. Estuve protegida por gente. Creo que me ayudaron. No sé exactamente quiénes eran ni qué pasó, pero... Vivía en una ciudad diferente, una vida diferente. Ralph enarcó las cejas. ¿Qué ciudad? ¿Dónde te han traído? Se secó los ojos con el dorso de la palma de la mano, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Leipzig. Todo está tan borroso. No sabía quién era. No sabía nada de mí misma. ¿Y entonces? Se le quebró la voz al mirarle de nuevo, estudiando su rostro. Solo he vivido en Múnich unos pocos años. Y he estado trabajando aquí, en este restaurante, intentando rehacer mi vida. Pero no es real. Es solo algo que hago para sobrevivir. Ralph se recostó en la silla, tratando de entender lo que ella decía. Era como una pesadilla, tantos años, tantas cosas perdidas y ella ante él, pero no del todo. Era una extraña, aunque su rostro le resultaba familiar, aunque en sus ojos aún había esa chispa de vida que él había conocido. Ella estaba perdida, y él también, intentando encontrar el camino de vuelta a ella en un mundo que avanzaba sin ellos. No lo entiendo, repitió Nadine, y le tembló la voz. Si realmente eres quien dices ser, ¿por qué no me encontraste antes? ¿Por qué has tardado tantos años? La pregunta le golpeó como un puñetazo en el estómago. Ralph no había dejado de buscarla, no había dejado de tener esperanzas. Pero no sabía por dónde empezar. Lo he intentado, Nadine. Te he buscado. Incluso me puse en contacto con tu familia. Tu padre me dijo que estabas muerta. Le creí. No tenía razón para no hacerlo. Al oír el nombre de su padre, los ojos de Nadine se abrieron de par en par, retrocedió, como si el propio nombre contuviera un dolor profundo y oculto. ¿Mi padre? Pero él. No le entiendo. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te dijo? Ralph hizo una pausa, ordenando sus ideas. Dijo que habías tenido un accidente. Dijo que no tenías ninguna posibilidad de sobrevivir. Le creí. No sabía qué más creer. Nadine apartó la mirada, con el rostro desencajado.
La mano temblorosa mientras apretaba con fuerza la servilleta. Nunca entendí por qué mi padre nunca vino a buscarme. ¿Por qué nunca venía nadie? Era como si me hubieran ¿Borrada? Se le quebró la voz y volvió a enjugarse los ojos. A Ralph se le encogió el corazón al verla. Quiso extender la mano por encima de la mesa para cogerla, pero sabía que no debía hacerlo. Los años que los separaban, los años de silencio y separación habían levantado un muro que no podía superarse tan fácilmente. Eran extraños, aunque una vez se hubieran conocido íntimamente. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Debería haber luchado más. No debería haberles creído. Algo brilló en los ojos de Nadine, tal vez resentimiento o tristeza. No lo sabías. ¿Cómo ibas a saberlo? Pero no entiendo por qué ocurrió. ¿Por qué me mantuvieron alejada? ¿Por qué tuve que vivir así, así? Ralph volvió a inclinarse hacia adelante, con la determinación asentándose en su pecho. No lo sé, Nadine. Pero te prometo que lo averiguaré. Pase lo que pase, lo resolveremos juntos. Ya no estás sola. Estoy aquí. Ella lo miró, sus ojos lo buscaron, aún insegura pero empezando a confiar en la sinceridad de sus palabras. ¿Juntos? Preguntó, con una voz tan baja que apenas se oía. Sí, dijo Ralph, y había una firmeza en su voz que no había sentido en años. Encontraremos la verdad juntos. Cueste lo que cueste. Por primera vez en mucho tiempo, Nadine asintió y sus hombros se relajaron ligeramente. Había una chispa de esperanza en sus ojos, un leve destello de esperanza de que tal vez podrían encontrar el camino de vuelta a la vida que les habían robado. Y en ese momento, Ralph se dio cuenta de que no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de sanar, de reencontrarse en un mundo que los había olvidado. Se trataba de recuperar el tiempo perdido que nunca podría recuperarse. Pero intentarían hacerlo juntos. Los días siguientes pasaron como un borrón. El peso del descubrimiento pesaba tanto sobre Ralph como sobre Nadine. Cada vez que Ralph intentaba recordar los años que habían pasado separados, las piezas del rompecabezas parecían desmoronarse y la imagen cambiaba con cada nuevo detalle que descubrían. Ambos sabían que no podrían descansar hasta tener respuestas, hasta comprender por qué Nadine había sido apartada de su vida y por qué su padre, Lothar Chaefer, estaba tan decidido a ocultar la verdad. Una tarde, Ralph estaba sentado en su despacho, tamborileando distraídamente con los dedos sobre la pulida superficie de su escritorio. Sus pensamientos estaban lejos de los asuntos de negocios en los que debería haberse concentrado. Pensaba en Nadine. Pensaba en ella cada minuto de cada día, en sus ojos llenos de confusión y dolor, pero que seguían conteniendo una chispa de reconocimiento cuando le miraba. Pero ahora había algo más en sus ojos, determinación. Estaba dispuesta a escarbar en su pasado, a descubrir todos los secretos que había enterrado tan profundamente. Ralph ha tomado una decisión. Si querían llegar al fondo del asunto, necesitarían ayuda. Cogió el teléfono y marcó un número, esperando a que sonara la línea. La persona al otro lado tenía que entenderle. La primera persona que le vino a la mente fue Jonas Weber, un investigador privado que una vez le había ayudado con varios asuntos de negocios. Ralph confiaba en él. Jonas era un hombre discreto y minucioso, capaz de desenterrar secretos ocultos durante décadas. Después de unos cuantos timbres, la línea hizo clic y la voz grabada de Jonas salió al aire. Jonas Weber, dijo. Soy Ralph, respondió Ralph. Necesito tu ayuda. Por supuesto, respondió Jonas sin dudar. ¿Qué pasa? Ralph se detuvo un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. Me ha surgido una situación que es personal. Necesito saber qué le ocurrió a una persona que perdí. Una mujer. Se la creía muerta, pero acabo de enterarme de que está viva. Hay mucho más en esta historia que no cuadra, y necesito saber la verdad. Tienes que ayudarme a encontrarla. Hubo una pausa al otro lado. Ralph conocía a Jonas lo suficiente como para darse cuenta de que ya le había picado la curiosidad. Lo investigaré, dijo finalmente Jonas. Por supuesto, necesito conocer más detalles. ¿Con quién estamos tratando? La voz de Ralph se volvió cada vez más sombría al pronunciar el nombre de Nadine. Se llama Nadine Chaefer. Ella fue
mi primer amor. Hace 23 años tuvo un accidente de coche y todo el mundo me dijo que no sobreviviría. Pero ahora está viva. No recuerda nada de ese accidente ni de los años anteriores. Parece un caso peliagudo, dijo Jonas, con tono pensativo. Tendré que investigarlo. Empezaré por investigar a su familia y a cualquier persona relacionada con su padre, Lita Chaefer. Siempre hay algo en el trasfondo, algo que la gente intenta ocultar. Te mantendré informado. Gracias, Jonas, dijo Ralph, y el alivio le recorrió el pecho. Estaré encantado de saber de ti. Y Jonas, no dejes piedra sin remover. No te preocupes, Ralph, respondió Jonas. Averiguaré lo que ha pasado. Por muy profundo que sea. Ralph colgó el teléfono y una sensación de inquietud se apoderó de él. Había algo raro en toda la situación. Su padre, Lotta, siempre había sido un hombre autoritario que nunca se privaba de utilizar su influencia para conseguir lo que quería. ¿Qué había hecho hacía tantos años? ¿Por qué había llegado tan lejos para borrar a Nadine de la faz de la tierra? Y por si fuera poco, ¿dónde ha estado Nadine todos estos años? ¿Quién la secuestró y por qué? Las cavilaciones de Ralph se interrumpieron cuando recibió un mensaje de Nadine. Llevo todo el día pensando en esto, escribió. Necesito saber qué ha pasado. Necesito respuestas. ¿Podemos vernos esta noche? Sin pensarlo, Ralph respondió, sí. Estaré allí. Lo solucionaremos juntos. Esa tarde, Ralph y Nadine se sentaron en un pequeño café, y el tranquilo murmullo de la conversación a su alrededor contrastaba fuertemente con la tormenta de emociones que se desataba en su interior. El café era cálido y acogedor, pero la realidad de la situación no podía reconfortarles. Por primera vez desde que se conocieron, Nadine parecía realmente preocupada. No sé por dónde empezar, dijo Nadine en voz baja, envolviendo sus manos alrededor de su taza de café. Es todo tan surrealista. Me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, Ralph. No recuerdo nada, nada anterior al accidente. No sé por qué me llevaron ni quién me llevó. Siento que he perdido toda una parte de mí. Ralph cruzó la mesa y le cubrió la palma de la mano con la suya. Lo averiguaremos juntos, Nadine. Te prometo que indagaremos hasta obtener respuestas. No me importa cuánto tiempo nos lleve. Nadine lo miró, sus ojos escudriñaron los suyos, como si tratara de determinar si podía confiar en él o no. ¿Y si resulta ser peor de lo que pensamos? ¿Y si descubrimos algo para lo que no estamos preparados? Ralph le apretó la mano. Superaremos esto, sea lo que sea. Lo manejaremos juntos. Y Jonas ya está en el caso. Va a averiguar todo sobre tu padre, sobre quién es en realidad. Vamos a llegar a la verdad, pase lo que pase. Nadine asintió, pero había duda en sus ojos. No lo sé, Ralph. Mi padre. No sé cómo me sentiré con lo que encontremos. Pero tenemos que saberlo. No puedo seguir viviendo así. No puedo vivir en la oscuridad. Entiendo, dijo Ralph suavemente. Ambos necesitamos respuestas. Y te juro que te apoyaré en cada paso del camino. Se sentaron en silencio, y el peso de los temores no expresados pesaba entre ellos. Nadine seguía siendo una extraña para él en muchos sentidos. La mujer sentada frente a él ya no era la que había conocido tan bien. Se había vuelto diferente, moldeada por años de pérdida e incertidumbre. Pero en su corazón, seguía siendo la misma persona. Esa misma noche, Ralph regresó a su ático y sus pensamientos se aceleraron. Tenía una extraña sensación de urgencia. La investigación había comenzado, pero era solo el principio. Las respuestas que necesitaban estaban enterradas en el pasado, ocultas bajo capas de mentiras y secretos. Y Ralph no podía evitar preguntarse si les gustaría la verdad cuando por fin la desenterraran. El timbre del teléfono le sacó de sus cavilaciones. Un mensaje de Jonas. Jonas, he empezado a investigar las conexiones de Chaefer. Pronto tendré algo más concreto. Pero prepárate. Lo que le haya pasado a Nadine, es más grande de lo que crees. Ralph se quedó mirando el mensaje un momento, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Su instinto le decía que Jonas tenía razón.
Esto era algo más que el accidente de Nadine. Se trataba de poder, control y una conspiración que se remontaba décadas atrás. Suspirando pesadamente, Ralph guardó el teléfono y se recostó en la silla, mirando por la ventana la oscura ciudad que se extendía a sus pies. El viaje que tenían por delante era incierto, y el peso de lo que podrían encontrar empezaba a parecer insoportable. Pero no tenían elección. El pasado había permanecido enterrado durante demasiado tiempo y ahora estaba saliendo a la superficie. Y pasara lo que pasara, Ralph sabía una cosa: no había marcha atrás. No ahora. Se levantó y se paseó por la habitación. La noche se alargaba, y con cada hora que pasaba las preguntas crecían más y más. ¿La verdad los liberaría o los destruiría para siempre? Los días transcurridos desde su encuentro en el café habían estado llenos de una tensión inquieta de la que ni Ralph ni Nadine podían desprenderse. Siguieron con sus quehaceres cotidianos, pero una agobiante sensación de expectación, de estar esperando que algo, cualquier cosa, se rompiera, les mantenía en vilo. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada llamada a la puerta podía ser el momento que pusiera su mundo patas arriba. Ralph ya no podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos se consumían con la investigación, el misterio de la desaparición de Nadine y el papel de su padre en todo ello. Pasaba horas al teléfono con Jonas, siguiendo todas las pistas e hilvanando fragmentos de un pasado que nunca llegaría a comprender. Cuanto más aprendía, más empezaba a temer la verdad. Nadine tenía razón al temer lo que pudieran encontrar. Un tranquilo jueves por la noche, Ralph recibió una llamada de Jonas. Cogió el teléfono inmediatamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ralph, la voz de Jonas llegó a través del auricular, sonando más seria de lo que Ralph había oído nunca. He estado investigando las conexiones de Lotta Schaeffer, sus documentos financieros, sus negocios pasados, y he encontrado algo que no cuadra. No se trata solo de Nadine, sino de todo lo que ha hecho para proteger su reputación. Ralph sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué has encontrado exactamente? Jonas hizo una breve pausa y Ralph oyó crujir papeles al otro lado del cable. He rastreado algunas de sus inversiones, empresas en las que estaba involucrado. Un montón de dinero entraba y salía de cuentas inexplicables. Pero lo más importante, he encontrado una serie de documentos que se guardaban en su archivo personal. Son viejas, pero cuentan una historia muy diferente. La historia de la desaparición de Nadine. El corazón de Ralph empezó a latir rápidamente. ¿Cuál es la historia? Jonas bajó la voz, como si deseara que nadie más pudiera oírle. Lotta Schaeffer organizó que declararan muerto a Nadine. Se aseguró de que nadie la cuestionara. Y por lo que sé, utilizó el dinero que escondió para que no la descubrieran. Durante años. A Ralph se le cortó la respiración. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué podría valer todo esto? Jonas no dudó. Poder, Ralph. Influencia. Siempre es poder. Lotta temía que la existencia de Nadine, su vida, destruyera todo lo que tanto le había costado construir. Así que la hizo desaparecer. La borró. Y la escondió todos estos años, sobornando a la gente para mantener el secreto. Ralph sintió como si el suelo se le hubiera ido de debajo de los pies. No lo entiendo. ¿Por qué le haría eso a su propia hija? Jonas suspiró. Aún no tengo todas las respuestas. Pero lo que he encontrado hasta ahora pinta un cuadro muy desagradable. La ambición de Lotta lo era todo para él. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla, incluso si eso significaba sacrificar su propia carne y sangre. Ralph guardó silencio un momento, con los pensamientos dispersos. Las implicaciones de los hallazgos de Jonas eran asombrosas. El padre de Nadine, su propio padre, la había traicionado de la forma más brutal imaginable. No solo la había dejado ir. La condenó a una vida en las sombras, una vida en la que no podía ser parte del mundo, donde ni siquiera podía recordar quién era. Todo para proteger su herencia. Ralph, continuó Jonas, distrayéndole de sus cavilaciones. Eso no es todo. Averigüé dónde tenían a Nadine. No estaba escondida en un lugar remoto. La internaron en un manicomio de Leipzig. Un hospital psiquiátrico, para ser exactos.
Creo que la mantuvo allí durante varios años. Voy a averiguar las fechas exactas, pero por lo que puedo decir, era una clínica con una reputación de tratar con casos complicados. Casos en los que la gente necesitaba desaparecer. A Ralph le daba vueltas la cabeza. ¿Estás diciendo que ha estado en una institución mental todos estos años? No exactamente, respondió Jonas. Suena como si la hubieran controlado, manipulado y mantenido aislada. No se le permitió saber quién era realmente. Sus recuerdos probablemente han sido suprimidos. Pero no fue solo el accidente. Lotta hizo todo lo que pudo para ocultar la verdad. Ralph aferró el teléfono con fuerza, con la rabia y la impotencia burbujeando en su pecho. Se había creído capaz de todo, había creado un imperio de la nada. ¿Pero esto? Esto era demasiado. La profundidad de la crueldad de Lotta era insondable. ¿Dónde está ahora?, preguntó Ralph, con la voz tensa. ¿Qué podemos hacer? Jonas guardó silencio un momento y luego respondió. Me he puesto en contacto con algunas personas que saben más sobre las instalaciones donde estuvo retenida Nadine. Mañana me reuniré con uno de ellos. Averiguaré más detalles. Encontraremos la forma de llegar a la verdad. Ralph sintió que el peso de la situación le presionaba. Gracias, Jonas. Manténme informado. Estaré esperando tu llamada. Guión bajo 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 vi. Esa misma noche, Ralph se reunió con Nadine en el mismo café donde habían hablado por primera vez del misterio de su pasado. Estaba pálida, con los ojos nublados por el cansancio de intentar averiguar la verdad. Ralph vio las preguntas en su mirada. El miedo que se apoderaba de su corazón cada vez que pensaba en lo que podría ocurrir a continuación. Recibí noticias de Jonas, dijo Ralph, con voz firme a pesar de la confusión que reinaba en su interior. Descubrió algunas cosas sobre tu padre. Cosas muy inquietantes. Los ojos de Nadine se abrieron de par en par. ¿Qué tipo de cosas? Ralph respiró hondo, tratando de calmarse. Tu padre te declaró muerta, Nadine. Se aseguró de que nadie supiera que estabas viva. Te escondió durante años, te mantuvo encerrada. Lo siento mucho. Ojalá pudiera decir que no fue tan cruel, pero la verdad es que lo hizo para proteger su reputación. No quería que nadie supiera que existías. A Nadine se le llenaron los ojos de lágrimas y se las secó rápidamente, intentando mantener la calma. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Qué le he hecho? Ralph negó con la cabeza, su propia ira aumentando. No se trata de ti. Nunca lo fue. Se trataba de él, de su carrera, de su poder. Eras una amenaza para todo lo que había construido. Por eso te borró. Y te escondió del mundo, de mí, de todo. La voz de Nadine se entrecortó, con un susurro de incredulidad. ¿He estado escondido? Ralph asintió. Te retuvieron en una prisión de Leipzig. Jonas aún está recopilando información, pero parece que se aseguraron de que nunca recordaras quién eras. Te aislaron. No debías descubrir la verdad. Se hizo un gran silencio entre ellos cuando comprendieron el alcance de lo que habían aprendido. El rostro de Nadine se arrugó cuando el peso de la traición de su padre la golpeó como un golpe físico. Ralph quiso tenderle una mano para consolarla, pero se dio cuenta de que tenía que afrontarlo sola. Ya no sé quién soy, susurró Nadine, con voz apenas audible. ¿Cómo puedo entender esto? ¿Cómo puedo seguir con mi vida sabiendo esto de mi propio padre? Ralph tomó su mano suavemente entre las suyas. Eres Nadine, la mujer que he amado durante años. Y vamos a averiguar qué te pasó. Averiguaremos la verdad y arreglaremos las cosas. No estás sola. Estoy aquí, y superaremos esto juntos. Nadine le miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas, pero también había algo más en ellos, algo más fuerte. Un destello de determinación. Juntos, susurró. Ralph asintió, apretando su mano. Juntos. Permanecieron sentadas en silencio durante largo rato, con el peso de un pasado común y un futuro incierto sobre ellas.
Pero por primera vez desde que se conocieron, en los ojos de Nadine brilló un rayo de esperanza. La verdad, por dolorosa que fuera, empezaba por fin a salir a la superficie. Y la descubrirían poco a poco hasta que todo saliera a la luz. Y una vez que tengan respuesta a todas sus preguntas, se asegurarán de que nadie pueda silenciar su historia nunca más. Los días que siguieron a la conversación de Ralph con Jonas estuvieron llenos de una mezcla de miedo y expectación. Con cada nueva revelación, la verdad se hacía más turbia, pero no podían detenerse. Ni Ralph ni Nadine podían permitirse el lujo de refugiarse en la ignorancia, por mucho que lo desearan. El pasado ya les había alcanzado y ahora tenían que enfrentarse a él, por doloroso que fuera. Ralph pasó horas hablando con Jonas, reuniendo retazos de información y escarbando en la red de personas que ayudaban a mantener en secreto la existencia de Nadine. Cada nueva pieza del rompecabezas le revolvía el estómago, pero al mismo tiempo crecía en él una sensación de urgencia. Cuanto más revelaban, más se daba cuenta de que no se trataba solo del pasado de Nadine, sino también de su futuro. Y si no llegaban al fondo del asunto ahora, quizá nunca pudieran librarse de la sombra de lo que habían hecho. Una fría tarde, Ralph se asomó a la ventana de su despacho y contempló la ciudad. Llevaba años en aquel edificio, dirigiendo su empresa, haciendo negocios, acumulando riqueza, pero nada de eso le importaba. Nada de eso se comparaba con lo que ocurría en su vida personal. Su mente estaba consumida por pensamientos sobre Nadine. No podía dejar de pensar en ella, su dolor, su confusión, la forma en que le había mirado la primera vez que se habían reunido. Era una extraña para él, pero seguía siendo la persona a la que una vez había amado con todo su ser. Un golpe en la puerta le distrajo de sus pensamientos. Se giró y vio a Marcus, su ayudante, de pie en el umbral, con expresión vacilante en el rostro. «Señor Koenig, hay alguien que quiere verle», dijo Marcus, con un tono cortante y profesional. «Un hombre llamado Thomas Muller. Insiste en que el asunto es urgente». Ralph enarcó una ceja. «¿Muller?», repitió, intentando recordar el nombre. «No reconozco ese nombre». «Yo también», admitió Marcus. «No me dio mucha información, pero dijo que tenía que ver con la familia Schaeffer». A Ralph se le aceleró el pulso. El apellido Schaeffer le ponía nervioso. Lothar Schaeffer, el hombre que había organizado la desaparición de Nadine, el hombre cuyas acciones habían cambiado el curso de sus vidas para siempre. Ralph hizo un gesto a Marcus para que le guiara al interior de la casa. Un momento después, un hombre alto y de rasgos afilados entró en la habitación. Vestía un traje oscuro, su postura era recta y formal. Había algo calculador y urgente en él. «Señor Koenig», dijo el hombre, con voz grave y precisa. «Gracias por aceptar reunirse conmigo. Soy Thomas Muller. Creo que tenemos algunos intereses comunes». Ralph lo estudió detenidamente. «¿Qué ocurre, Herr Müller?», preguntó en tono cauteloso. El hombre miró alrededor de la habitación, asegurándose de que estaban solos. «Se trata de su suegro, Lot Schaeffer», comenzó. «Y sobre Nadine». A Ralph se le cortó la respiración, pero no dejó que la sorpresa se reflejara en su rostro. «¿Qué sabes de Lotte Schaeffer?». Muller dudó un momento y luego se acercó al escritorio de Ralph. «Llevo años investigando a Schaeffer. No es solo un hombre de negocios, está implicado en asuntos mucho más oscuros de lo que nadie cree. He seguido sus movimientos, sus finanzas, su influencia. Y lo que he descubierto es más de lo que esperaba». El corazón de Ralph latía frenéticamente. «¿De qué está hablando? ¿Qué ha hecho?». Muller respiró hondo, como si se dispusiera a revelar algo pesado. Lothar no solo ocultó a Nadine para proteger su reputación. Había algo mucho más siniestro en juego. Estaba implicado en una operación clandestina. Un grupo de personas poderosas estaban trabajando juntas, controlando la vida de la gente, manipulando sus destinos. Y Nadine estaba atrapada en el medio. Ella no estaba simplemente apartada del mundo por las ambiciones de su padre. Formaba parte de un plan mayor, un plan que vinculaba su vida a algo mucho más oscuro de lo que puedas imaginar. Ralph se levantó y su silla crujió en el suelo. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «¿Qué es este plan?».
¿Y por qué me lo cuentas ahora? Muyer se encontró con su mirada, sus ojos duros. Porque llevo años intentando destruir este grupo. Y supongo que ahora usted tiene un interés personal en ello. Le he estado observando, señor Koenig. Usted y Nadine son la clave para poner fin a esto. Su conexión con ella le da acceso al corazón de esta operación. La implicación de Lota es mucho más profunda de lo que pensábamos. Está involucrado con gente muy peligrosa. Los pensamientos de Ralph daban vueltas en su cabeza. Siempre había sabido que algo andaba mal con la desaparición de Nadine, pero ¿esto? Esto era más de lo que podría haber imaginado. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Ralph, con la voz apenas por encima de un susurro. La expresión del rostro de Müller no cambió. He pasado toda mi vida en las sombras, Herr Koenig. Observado, aprendido, comprendido cómo trabaja esta gente. Sé hasta dónde pueden llegar para proteger sus secretos. Pero también sé cómo desenmascararlos. Ralph se inclinó hacia adelante, con el pulso acelerado. ¿Y quieres que te ayude a acabar con ellos? Muller asintió. Sí. Debemos actuar con rapidez. Cuanto más sepamos, más peligroso será. Tenemos que asegurarnos de que Nadine está a salvo, y descubrir la verdad sobre tu suegro, sobre todo. Pero no podemos hacerlo solos. Ralph sintió un fuego en su interior. Todo este tiempo había estado buscando respuestas, desesperado por saber la verdad sobre lo que le había ocurrido a Nadine. Y ahora las respuestas estaban a su alcance. Pero no había vuelta atrás. La verdad podía arruinarlo todo, su vida, su familia, su reputación. Pero nada de eso importaba. Ya no importaba. Te ayudaré, dijo Ralph, con voz firme. Los destruiremos. Haré lo que sea necesario. Muller le hizo un gesto seco con la cabeza. Bien. El tiempo es de suma importancia. No tenemos mucho. Esa misma noche, Ralph se reunió con Nadine en su piso. Ella estaba sentada en un sofá destartalado, con la mirada fija en la pared, sumida en sus pensamientos. El silencio entre ellos era pesado, cargado del peso de todo lo que habían aprendido y de todo lo que aún no sabían. Ralph se sentó a su lado y el peso de la verdad se apoderó de su corazón. Hoy me reuní con un hombre, comenzó en voz baja. Con un hombre llamado Thomas Muller. Está investigando el caso de tu padre y a la gente con la que estaba involucrado. Los ojos de Nadine se encontraron con los suyos, un destello de miedo en su mirada. ¿Qué ha dicho? Ralph respiró hondo. Dice que las acciones de tu padre iban más allá de proteger su reputación. Lota estaba involucrado en algo mucho más oscuro, algo que te puso en el centro de una red peligrosa. No solo te ocultaba para protegerse a sí mismo. Protegía algo más. El rostro de Nadine palideció. ¿Qué quieres decir? Susurró, con voz apenas audible. Ralph le cogió la mano y se la apretó con fuerza. Aún no tenemos todas las respuestas. Pero encontraremos algunas. Lo descubriremos todo, Nadine. Y nos aseguraremos de que paguen por lo que te hicieron. Te mereces la verdad, y la obtendremos. Nadine le miró, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y después qué? Preguntó con voz temblorosa. ¿Qué pasará después de que sepamos la verdad? Ralph le cogió suavemente la cara entre las manos. Estamos reconstruyendo. Estamos empezando de nuevo. Juntos. No más secretos, no más mentiras. Solo la verdad. Por primera vez desde su reencuentro, Nadine sonrió, una pequeña y frágil sonrisa que tenía más peso que todas sus lágrimas. Se aferró a él, permitiéndose creer que tal vez podrían encontrar la redención en las cenizas de su pasado. Juntos, susurró. Juntos, repitió Ralph, y el corazón le dolió por la expectación de lo que estaba por llegar. No sabían lo que les deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo estaban dispuestos a afrontarlo juntos.